Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, aquí tenemos un candado Abus número 65 de 50 milímetros, arco largo, muy bonito, está en buenas condiciones aparentemente. Aquí tenemos la llave, funciona perfecto, una codificación bonita, vamos a decir, podría ser más espectacular, pero tenemos alternando cortos y medios. Ahí está, 3 cortos, 2 medios, muy bonita, un bocallave que no es el habitual, no es el bocallave universal. Ahí lo tenéis, hay unas guardas ahí que lo ponen un poco difícil. Y lo interesante de este candado es cómo se comporta. He intentado, bueno, le he grabado ya un vídeo que se ha alargado muchísimo, porque este candado, vamos a colocarlo en el aprieto, yo creo que necesita una limpieza y lubricación. Los pernos se mueven a tirones, está cerrado como podéis ver, y al caer en el falso colocado está lleno de spools. El primer perno es un doble cerrado, el resto son spools. Lo que sucede es que se mueven a tirones y paso los pernos. Lo lógico sería colocarlos fuera del falso colocado. Vamos a ver si puedo colocarlos mejor. Estaba utilizando una ganzúa de 0,05, voy a utilizar ahora una de 0,6, vamos a ver si va mejor. Esta de 0,6 de Sparrows. Voy a utilizar este tensor, creo que es de Vent, ahí está, será seguramente de 1 milímetro. Y vamos a ver si podemos colocarlos desde el falso colocado o incluso, si no, desde fuera del falso colocado. Este es el primer perno, pide, ahí da un clic, pide más, ahí da un segundo clic y caemos en falso. Este segundo pide, ahí con una pequeña rotación. Vamos a ver, este gancho es largo y ahora no cabe, pero fijaros como no es sencillo empujarlo. Es por eso que se pasan. Ahí se ha pasado, ha saltado el primero, 1 y 2, tenemos el segundo colocado, un clic en el tercero, ya estamos en el falso. Vamos a intentarlo desde el falso, segundo, tercero. El tercero da muchos problemas. Vamos a ver ahí lo tenemos. Vamos a acercarnos más, me he quedado muy lejos. Creo que tengo el tercero, ha saltado el primero, un clic, 2, caemos en falso. Ahí tenemos el tercero. Vamos a ver este cuarto. Ahí. De nuevo lo que me pasa, un clic en el primero, 2, es que lo he pasado y seguramente haya saltado. Ahí está, el tercero. Por distensión he colocado el cuarto, salta el tercero, que es una tortura, salta constantemente. Primero está, segundo está, tercero lo he pasado. Vamos a ver si he perdido algo. Primero, segundo, tercero, cuarto están. Los paso constantemente. Vamos a ver este quinto. Probablemente este quinto hará saltar a los demás. Ahí parece que lo he colocado, o más bien que lo he pasado. Vamos a ver si lo puedo recuperar. Ahí está, lo recupero y abriría. En el otro vídeo he tardado fácil 10 minutos en abrirlo. No lo había tocado y lo que me ha pasado es que me ha resultado muy difícil salir de ese falso colocado porque se me pasaban y yo intentaba colocarlos sin que se pasasen. Además, con una ganzúa de 0,5, la ganzúa de 0,5 es más elástica. Cuando tú ejerces presión sobre el perno y el perno no se mueve por razones físicas, porque está sucio, porque no está lubricado, ejerces más presión de la cuenta y cuando termina por moverse, la ganzúa, que es elástica, le pega un latigazo. Al pegarle un latigazo lo pasa. Entonces, por eso hay que utilizar la ganzúa más ancha, más rígida posible, que nos permita el bocallave, porque el manejo de los pernos va a ser mejor, vas a tener mejor feedback y vas a ejercer un mejor manejo sobre ellos. Vamos a ver si podemos colocarlo sin pasar por el falso. El primero es el que nos provoca el falso. Vamos a ver, ahí coloco el segundo deliberadamente, ahí el tercero, no toco el primero.
Ahí creo que he pasado el cuarto y quinto no se dejan, vamos a ver. Coloco el primero y ya estaríamos en las mismas condiciones. Ha saltado el tercero. Al final no se puede colocar, vamos a ir de nuevo. Mi duda era si se podían colocar todos, este pide pero lo voy a obviar. Si se podían colocar todos los spool. El segundo ahí está. Ahí. Tercero un clic. Algo se ha saltado. Cuarto. El quinto definitivamente no. Segundo está. Tercero está. Yo creo que hay alguno incluso pasado. No se pueden colocar sin caer en el falso y por lo tanto vamos a estar en la misma tesitura de hacerlo desde el falso colocado. Como habéis visto, lo hemos abierto desde dentro, pero una vez que conocemos ya cómo se comporta, pues simplemente lo que hacemos es tocar lo mejor posible, lo pasamos al perno y por distensión lo recuperamos. Uno a uno los hemos ido pasando y recuperando. La distensión es una herramienta más en el ganzuado. No significa que hayamos hecho un error y lo hayamos hecho mal, simplemente es una herramienta más. Existen cilindros como por ejemplo el T10 de Tesa, en el cual sin la distensión es imposible el ganzuado. También había un extra clase de Abus que tenía pernos superiores que pasaban los inferiores o al revés, y es imprescindible la distensión, y en cualquier apertura. La distensión es una herramienta más del ganzuado. Aquí tenéis este Abus número 6550, ganzuado perno a perno. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.